Pueden tomar asiento, por favor, y vamos a pasar a la palabra de Dios. Así que quiero invitarles a todos ustedes que abran su Biblia en el último libro. Así que no hay pierde, Apocalipsis o Revelación. Último libro de la Biblia. Si busquen todos en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y hoy vamos a estar estudiando otra iglesia, ¿sí? La iglesia de Sardis. Y fíjense las características de esta iglesia. Me impresionó esta iglesia. Es impresionante lo que Jesús dice acerca de esta iglesia y cómo esta iglesia estaban viviendo, la condición en que esta iglesia se encontraba, hermanos, y era una iglesia cristiana, pero fíjense la condición en la que cayó esta iglesia. Así que es un mensaje también para nosotros, de cuidar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. No sea que caigamos en la misma condición que cayó la iglesia de Sardis. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Antes de leer, inclina tu rostro, oremos juntos. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Nos permites estar aquí en tu casa, nos permites alabarte, bendecirte, Señor. Nos permites traer los diezmos, las ofrendas al alfolí y honrarte y alabarte de esa manera. Pero también nos permites recibir este alimento espiritual que es tu bendita palabra. Te pedimos, háblanos a través de tu palabra. Ministra nuestro corazón, ministra nuestras vidas. Que cada persona en este lugar, Señor, a través de tu palabra seamos bendecidos, edificados, fortalecidos, Señor, a través de tu palabra. Pero que sea tu Santo Espíritu el Maestro. Porque Él es el Maestro que tú nos has dejado, el que nos enseña, el que nos recuerda, el que nos revela las Escrituras para nuestras vidas. Espíritu Santo, eres bienvenido, toma el control. Mientras predico la palabra, Espíritu Santo, ministra de una manera personal, individual a cada uno de nosotros. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón. Espíritu Santo, habla a esta iglesia, al Centro Cristiano El Shaddai. Háblanos. A través de esta palabra, habla a nuestra vida. Nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Lea con su vista, preste atención a todo lo que dice esta escritura. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, es nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras, ya lo vimos, no hay nada que hagamos que Dios no lo conozca de nosotros. ¿Cuáles eran las obras de esta iglesia que Jesús conocía? Dice así, que tienes nombre de que vives. ¿Qué sigue diciendo? Y estás muerto. Versículo 2, sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Sardis, ¿cómo podemos llamar a esta iglesia? Conforme a lo que leímos, Sardis era la iglesia muerta. ¿Se pueden ustedes imaginar una iglesia cristiana que el Señor dice, espiritualmente hablando, está muerta la iglesia? Una persona muerta tiene una característica: su espíritu ha salido de su cuerpo. Y como el espíritu abandonó su cuerpo, el alma se va, ¿sí? Y el cuerpo queda sin vida. La persona automáticamente está muerta, no siente, no habla, no piensa, está muerta. Sardis era una iglesia que estaba muerta.
El Espíritu Santo se había apartado, se había ido, se había salido de esa iglesia. Por lo tanto, Sardis era una iglesia muerta. Y lamentablemente, hermanos, yo te lo puedo decir, hay muchas iglesias hoy día cristianas que están muriendo. Hay muchos cristianos hoy día que están muriendo. Hay otros cristianos que están, y lo aplico así, que están en terapia intensiva, que están agonizando, que se están muriendo. Y el Señor quiere que nosotros seamos una iglesia viva y no muerta. Una iglesia donde el Espíritu de Dios está dentro de esa iglesia. Una iglesia donde el Espíritu de Dios se manifiesta, donde el poder de Dios se manifiesta. Una iglesia donde hay salvación, donde hay sanidad, donde hay restauración, donde el pecador viene y encuentra a nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere una iglesia viva. Y esta iglesia de Sardis, se dice que Sardis era una ciudad muy próspera, había muchísimo oro. En aquel tiempo era una ciudad rica. Se dice que Sardis era una iglesia materialmente hablando, financieramente hablando, próspera, era rica. Y ellos, hermanos, lo peor de todo, lo acabamos de leer y ahorita lo vamos a ver, que ellos se decían que estaban vivos, se llamaban vivos, y el Señor les revela: ustedes se dicen que están vivos, pero están muertos. Habían muerto espiritualmente hablando y no se habían dado cuenta. Imagínate que una persona en lo físico muera y que no se dé cuenta que esté muerta, que salga su espíritu y que siga creyendo que está viva. Ha habido testimonios de personas que tienen un accidente, mueren, sale su espíritu y de repente ven a sus familiares abrazándolos, llorando, gritando, corriendo, pidiendo auxilio. Sí, ha habido testimonios de personas que dicen: ¡hey, me morí! Personas que intentan tal vez hablarle a su ser querido en el momento en que salen de su cuerpo, pero ya no pueden. ¿Por qué? Porque están muertos, han muerto. Su espíritu, su alma ha salido de su cuerpo. Entonces Sardis se le conoce como la iglesia muerta o la iglesia moribunda, porque dentro de la iglesia todavía había personas que estaban vivas, pero que estaban muriendo poco a poco. ¿Por qué las iglesias mueren? ¿Se han preguntado? ¿Por qué un cristiano puede morir espiritualmente hablando? ¿Qué es lo que pasa para que una iglesia muera? Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente, porque esa era la condición espiritual de la iglesia. Les repito, era una iglesia grande. Lo aplico, hermanos, a lo de hoy. A lo mejor era una iglesia con un auditorio hermoso y la gente llegaba y decía: wow, qué iglesia. A lo mejor tenía el mejor sonido, tenía las mejores pantallas, las mejores sillas. A lo mejor era una iglesia que tenía alfombra, y eso no tiene nada de malo. Sabemos que para Dios es lo mejor, pero muchas veces, hermanos, nos enfocamos en lo material, en el edificio, y no en lo espiritual. Y yo creo que todo es importante. Debemos de preocuparnos por esto, claro que sí. Nuestro deseo, hermanos, es ofrecerle a Dios lo mejor de lo mejor, porque Él es digno y merecedor de ello. Pero en muchas ocasiones he venido acá, está sola la iglesia, vacía, y doy gracias a Dios por la iglesia que nos ha dado, el edificio que nos ha prestado para nosotros servirlo y adorarlo acá. Le doy gracias porque es un lugar amplio, es un lugar bendecido, apropiado. Tal vez no está perfecto, pero es hermoso. Tenemos un buen lugar. Y le digo: Señor, gracias, Señor, por este edificio. Pero yo le digo: Señor, pero yo prefiero más, ¿sí? Que el edificio espiritual esté bendecido. Que esta iglesia en lo espiritual sea una iglesia avivada, bendecida, que tu presencia se siente, hermano, porque lo más importante no es lo material. Lo más importante, hermanos, es lo espiritual. Si tú checas lo que leímos ahorita, en las iglesias anteriores, el Señor inicia haciendo resaltar las buenas cosas que hacían las iglesias. ¿Sí? Amas a Dios, lo sirves. Y a todas las iglesias les recalca que tenían buenas cosas. Pero esta iglesia no recalca nada. ¿Por qué? Porque era una iglesia muerta completamente. Espiritualmente hablando, la iglesia estaba muerta.
Y la iglesia, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, la iglesia que nuestro Señor Jesucristo dejó cuando Él ascendió para sentarse a la diestra del Padre, no fue una iglesia muerta. Nuestro Señor Jesucristo dejó una iglesia viva, dejó una iglesia llena del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo. Fue una iglesia, la iglesia primitiva, una iglesia que vivió con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios. Había milagros, había sanidades, multitudes venían a los pies de Cristo. Los primeros cristianos, la iglesia, servían a Dios apasionadamente, servían con fe, pero servían con valor. Tenían una convicción tal de nuestro Señor Jesucristo que no lo negaban por nada, que les pedían y les exigían que negaran a Jesús si no les costaría su propia vida. Fue una iglesia que estuvo dispuesta a morir por Jesús, por su fe, por su Salvador, antes de renunciar a esa fe. Fue una iglesia que donde quiera que ellos iban, trastornaban, impactaban, transformaban, todo cambiaba, las ciudades eran cambiadas y los enemigos de la iglesia se daban cuenta de eso. Es por eso, busca conmigo Hechos capítulo 17, versículo 6. Fíjate lo que sucedía. ¿Qué pensaba la gente cuando los cristianos llegaban a una ciudad? En especial, los que no querían el cristianismo y lo rechazaban. ¿Qué decían? ¿Cómo era esa iglesia que nuestro Señor dejó? Siempre lo he dicho, hermanos, y lo diré. Nuestro modelo a seguir de iglesia es la iglesia primitiva. Ese es el modelo a seguir. Ese es nuestro mayor ejemplo. Leemos Hechos 17, versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan, ¿qué dice? El mundo entero. ¿Qué decían ahí? También han venido acá. ¿Cómo llamaban a los cristianos de la primera iglesia? Los que trastornaban, ¿qué? Wow, les tenían miedo. Donde llegaban, se establecía el reino de Dios. Donde llegaban, la gente escuchaba, se convertía. Donde llegaban, predicaban. Hermanos, ¿era una iglesia viva o muerta? ¿Cómo era la iglesia primitiva? Una iglesia viva. El Espíritu Santo lo vemos conforme a las Escrituras, y lee el libro de los Hechos. Literal, el Espíritu Santo guiaba la iglesia primitiva. El Espíritu Santo gobernaba la iglesia primitiva. Podemos ver cuando ellos estaban reunidos, estaban orando, ayunando, y de repente el Espíritu Santo habló y les dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Y podemos ver que el llamado de Pablo fue por medio del Espíritu Santo que estaba en la iglesia operando y que estaba obrando. Cuando ellos llegaban, lo acabamos de leer, a las ciudades sentían algo, eran impactadas, eran transformadas, porque la iglesia o los hermanos, los creyentes, porque nosotros somos la iglesia, había llegado a un lugar o a una ciudad. La iglesia de Tiatira, lo repito una vez más, esto es lo más triste que nos pueda pasar: que una persona muera espiritualmente hablando y no se dé cuenta que ya está muerta. Que una persona se enferme y no se dé cuenta que ya está enferma. Que el Espíritu Santo se vaya de una persona y no se dé cuenta que se fue. Eso le pasó a Sansón. ¿Han leído la historia de Sansón? Sansón era un hombre lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre él, lo llenaba y ¡pum!, explotaba en fuerza y hacía grandes cosas. Salvaba al pueblo de Israel de los enemigos y hacía grandes cosas. Pero él pecó y empezó a jugar con el pecado, a tolerar el pecado, de tal manera que un día, dice la Biblia, el Espíritu Santo se apartó de él, y lo más triste que dice es que él no se dio cuenta. Ya no percibió cuando el Espíritu de Dios se fue de su vida. Y ahí fue cuando vino su destrucción, su fracaso, y más adelante su muerte. Igual Saúl. Pecó el rey Saúl, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se apartó de Saúl. Esta iglesia pensaban que estaban vivos. Vamos a leerlo, por favor. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1.
escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, ¿qué dice? De que vives. Ellos decían, estamos bien, somos una iglesia grande, bendecido, soy cristiano, alabo al Señor, voy todos los domingos a los servicios. Ellos se llamaban vivos, ellos creían que estaban vivos. Dice, tienes nombre de que vives. ¿Y qué les dice el Señor? Y estás muerto, estás muerta. Ya no pasa nada aquí, ya no se mueve nada acá. Una iglesia que ha perdido la sensibilidad hacia Dios. Hermanos, y uno no muere, muchas veces no muere así de rápido. Muchas veces el proceso de la muerte es lento. Lo hablo espiritualmente hablando. ¿Cómo empieza a morir una persona? ¿Cómo empieza a morir una iglesia? Cuando una persona de repente empieza a tolerar pecado en su vida, empieza a permitirse cosas en su vida que no están bien, y cuando tú empiezas a abrir puertas, hermano, empiezas a enfermarte, porque el pecado enferma y mata. Lo que termina matando una iglesia, lo que termina matando una vida, una persona, es el pecado que nosotros toleramos y permitimos en nuestra vida. Y una persona empieza a permitir cosas, empieza a enfermar, se empieza a enfriar, de repente ya no quiere venir a la iglesia, de repente está la alabanza, ya no levanta las manos, ya no cierra los ojos, ya no quiere alabar, la alabanza le es fastidioso, le es cansado, ya no le haya sentido, ya no quiere estudiar la palabra, ya no lee la Biblia, ya no ora, ya no ayuna, de repente deja de servir, deja de asistir a la iglesia, y ¿sabes qué? Se está muriendo. Y muchas veces no se está dando cuenta que se está muriendo. Y ténganlo por seguro, hermanos, que hay muchos creyentes así, que hay muchas iglesias así que están muriendo y no se están dando cuenta. Personas que han perdido su propósito de Dios para su vida, ya no tienen propósito. Antes tenían sueños, servir a Dios, predicar, abrir una barca. Dios le había dado un llamado a profecía de ser un profeta, de ser un pastor, de llevar el evangelio a otras naciones, y de repente la iglesia, el cristiano, el creyente ha perdido el propósito que Dios tenía para su vida. Empieza a perder la fe, empieza a cuestionar a Dios. ¿Será que es cierto? ¿Será que Dios sana? ¿Será que Dios hace milagros? Y empieza a perder su fe. Esto es síntoma de que esa persona, esa iglesia está muriendo. Otro síntoma: deja de ver a Jesús y empieza a ver a los demás, empieza a ver sus errores, sus fallas, porque ha quitado su mirada de Jesús. Y es otro síntoma de que esta persona, esta iglesia, está muriendo. Si esta persona no hace nada, va a morir espiritualmente hablando. Hay mucha gente hoy día que espiritualmente hablando están muertos, y hay quienes sí se dan cuenta. Hay quienes tienen problemas, tienen adversidades, sufrimiento, dolor, fracaso en su vida, y hay muchas personas que dicen esta frase: estoy muerto en vida. Yo ya no tengo propósito, mi vida no tiene sentido, yo estoy vivo porque no me he muerto. Y hay muchas iglesias que han perdido el propósito en su vida. Mira, en los países primermundistas es donde se mira eso. En los países primermundistas hubo un avivamiento. En Europa hubo un avivamiento grandísimo. En Inglaterra hubo un avivamiento grandísimo. En Francia, en Italia. Hubo avivamiento hace muchos años del cristianismo, donde la gente daba su vida, donde fueron quemados por la Inquisición que hacían en aquel tiempo, y mucha gente dio su vida por el evangelio. Pero hoy día tú vas a una iglesia en Europa y son iglesias, literalmente hablando, muertas. Son iglesias donde los jóvenes no van. Son iglesias donde hay personas mayores de edad en esa iglesia. Son iglesias en países primermundistas, iglesias de 40 miembros, de 20 miembros. Son iglesias donde la gente ahora es atea. Son iglesias donde la gente es incrédula, la gente es
fría, donde la gente le ha dado la espalda a Dios. Son países donde hubo un avivamiento y ahora permiten el aborto, que se casen hombre con hombre, mujer con mujer, permiten todo lo que Dios prohíbe. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia en esos países ha muerto. Hoy día hay muchas iglesias muertas, donde el Espíritu Santo se ha ido de la iglesia, se ha ido de los creyentes y ya no está el Espíritu de Dios. Y lo único que quedó, hermanos, fue pura religiosidad. En el tiempo de antes, Dios levantó a través de Salomón ese templo, y la Biblia dice que cuando Salomón oró para consagrar el templo y él empezó a alabar a Dios, a dar gracias a Dios, fíjate lo que sucedió. En ese momento, la gloria de Dios, la nube de Dios descendió sobre esa casa, sobre ese templo, lo llenó de tal manera que nadie de los que estaban ahí pudieron siquiera ministrar a Dios. Los sacerdotes ya no pudieron ministrar porque la gloria de Dios cayó en el templo. Y el templo para los judíos era algo sagrado, hermoso. El templo para los judíos, especialmente el lugar santísimo y el arca de la alianza, representaba la presencia de Dios habitando en esa casa. Literal, ahí estaba Dios. De tal manera que nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente un sacerdote una vez al año, porque literal Dios estaba ahí. Y si entraba en pecado, caía muerto. Pero la Biblia dice que cuando vino Jesús, ¿sí?, la religión judía, por así decirlo, estaba totalmente corrompida. Los sacerdotes judíos estaban totalmente corrompidos. Dios ya había dejado de hablar 400 años antes. Ya no había profecía, ya no había presencia de Dios, ya no había absolutamente nada. Lo único que les había quedado era una religión. Ellos eran religiosos, pero Dios ya no estaba con ellos. Ellos estaban muertos. No los llamó Jesús a los religiosos de aquel tiempo, especialmente los fariseos, tumbas blanqueadas. Por fuera están muy bonitos, pero por dentro, ¿cómo están? Voltea al que está a tu lado, velo. Por fuera está bonito. Bonita sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Cómo lo ves? ¿Sí? Pero hazle una pregunta, dile, ¿y por dentro cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Dile, a lo mejor Dios le va a hablar. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estamos por dentro? La gente llega, puede ver un edificio bonito, una iglesia bonita. ¡Wow, qué padre! Sí, está padre, es bueno. Pero en lo espiritual, ¿cómo está? ¿Cómo está la iglesia en lo espiritual con el Señor? Hay muchas iglesias que están muriendo. ¿Por qué están muriendo? Lo repito una vez más. Porque están tolerando pecado en su vida. Sardis había muerto porque había tolerado el pecado en su vida. Me ha tocado ver a mí muchos cristianos morir. Me ha tocado ver cómo empiezan a morir poco a poco y cómo sus ministerios, hermanos, se están viniendo abajo y se están muriendo. Muchos, 25 años que tenemos de ser cristianos, hemos visto muchos. Hemos visto mucha gente venir a los pies de Cristo, llorar. Hemos visto mucha gente cantar. Hemos visto mucha gente servir a Dios por meses, por años. Pero hemos visto cómo de repente han empezado a permitir pecado en su vida, han empezado a permitirse hacer cosas que no deberían de hacer, que trae destrucción, como de repente cristianos empiezan a tomar, empiezan a fumar, empiezan a ir a lugares donde no tienen que ir, empiezan a tener amistades que no tienen que tener, empiezan a tener un lenguaje que no deben de hablar, empiezan a hacer cosas que no deben de hacer, y te digo qué ha pasado con sus vidas. Literal, se han venido abajo, se han muerto. Cristianos que han tenido un llamado grande en su vida, ¿qué ha pasado con ese llamado? Se ha venido abajo. Hemos conocido familias donde Dios ha dado profecía de que hay un llamado tan fuerte en toda la familia entera. Pero la familia se ha permitido hacer cosas que no están bien. Los papás han permitido cosas para sus hijos que no están bien. Y eso ha permitido que el pecado entre. ¿Alguien se sabe Romanos 6:23? Porque la paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué trae muerte espiritual a un cristiano?
¿Por qué entró la muerte al mundo? Te voy a decir por qué. Por causa del pecado. ¿Por qué una iglesia muere? Por causa del pecado. ¿Por qué un cristiano muere? Por causa del pecado. Te enfrías, te vienes abajo, tu ministerio se viene abajo. Papás, cuando tú empiezas a permitir cosas que no son, tus hijos se vienen abajo. Esta familia que yo te cuento, conocidos, con un llamado grande, profecías hacia sus vidas, sus papás empezaron a permitir cosas que muchos dicen, no, no es malo hacer eso. No, si un cristiano hace eso no pasa nada, sí pasa algo. Te mueres espiritualmente hablando, tu ministerio se acaba. Hoy día, hermanos, esta familia, ¿sí? Su ministerio se vino abajo. Sus hijos se vinieron abajo. Nadie de sus hijos, nadie, cristianos, desde pequeños, con llamado todos, con potencial, dones para servir a Dios, nadie está sirviendo a Dios, nadie. Los papás tampoco van a la iglesia, tampoco sirven a Dios. ¿Por qué? Porque permitieron el pecado. Se enfermaron, no se dieron cuenta y empezaron a morir espiritualmente hablando. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. ¿Qué tenemos que hacer? Dios todavía habla a esta iglesia. ¿Qué tiene que hacer? Sé vigilante. Versículo 2. Y afirma las otras cosas que están por morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Ser vigilantes. Jesús, busca rápido, Mateo 26, 41. Consejo de Jesús para nuestras vidas. Acabamos de leer Apocalipsis. Vigila, no te duermas en tus laureles. Vigila tu vida espiritual, cómo estás espiritualmente, estás casado, tu matrimonio cómo está, tu relación con tu esposa, con tu esposo, tus hijos cómo están. Están mal, ora por ellos, ayuna por ellos, pelea por ellos, no se los dejes al diablo. ¿Qué hizo David cuando de repente llega a la ciudad donde estaban sus familias de él y de los soldados que estaban con él? Y cuando llegan ya no están, el enemigo se los llevó. Se ponen a llorar, se ponen a gritar, están deprimidos, sus esposas, sus hijos se los llevaron. Y David ora a Dios, ¿qué tengo que hacer? Y Dios le dice, ve por ellos, no se los dejes al enemigo, no dejes que el enemigo se lleve tus hijos, ve por ellos. Y fueron y pelearon y recuperaron su familia. Papá, ¿qué tienes que hacer si tu hijo está mal, tu hija está mal? ¿Dejárselo al enemigo? ¿Rendirte? Pelea por ellos. Lucha por ellos, ayuna, ora. Y ora y te voy a dar una clave. Y Dios es experto para hacer eso. Dile, Señor, trata con él como tengas que tratar. Usa lo que tengas que usar. Solamente ten misericordia. Y si es necesario que le muestres el infierno, muéstraselo. Pero ten misericordia. Y ora, y ora, y ora. Y no pelees con tus hijos. Pelea con Dios en el cuarto de oración. Ahí lucha tus batallas y tú verás cómo Dios va a traer a tus hijos a los pies de Cristo, cómo Dios va a tratar con ellos. Pero debemos de velar, debemos de orar. Mateo 26, 41, ¿qué dice? Dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tienes a tu esposo ahí? Dile, ya me cayó el 20, tengo que orar. Dile, Dios me habló, tengo que velar, tengo que orar. Para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es... ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis? Sé vigilante. ¿Qué dice Jesús? Vela, ora, no te duermas. En lo espiritual no te duermas, abre tus ojos. Pídele al Señor, aún si hay pecados ocultos, tú ora a Dios, Señor, revélame los pecados que me son ocultos. Si hay maldad, si hay malicia en mi corazón, revélame, Señor. Si hay algo que te desagrada, que puede afectar mi vida espiritual, mi relación contigo, el ministerio, el llamado que tú me has dado, trae luz a mi vida. Vela. Otro consejo que el Señor nos ha dado, versículo 3 de Apocalipsis capítulo 3. ¿Qué debemos de hacer? El consejo que Jesús le da a la iglesia de Sardis. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído.
¿Y qué dice el Señor? Y guárdalo. ¿Qué más dice? Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Recuerda pues lo que has recibido. Recuerda el llamado que te hice cuando te salvé. Recuerda la profecía que yo hablé de ti, que serás un pastor, un levita, un misionero, un evangelista, que yo te voy a usar para ganar matrimonios, para restaurar familia. Dios dice, acuérdate lo que has recibido, acuérdate la palabra que yo te he dado. No te olvides de esta palabra, porque muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ya nos ha dado, de lo que nosotros tenemos. Y te pongo un ejemplo. La historia del hijo pródigo, ¿la han leído? El hijo pródigo, como dicen los chavos, se sentían sentía que sin papá podía, orgulloso, prepotente, quería vivir su vida a su manera sin que nadie le dijera nada. Quería placeres, diversiones, quería pachanga pues. Y como su papá le estorbaba y siempre lo regaña, como todos los papás que están acá regañan a sus hijos y no hagas esto y los estorban, él ya no quería y le dice, quiero hacer mi vida como yo quiera. Y sé que te vas a morir y que lo que tú tienes no te lo vas a llevar, así que dame mi herencia que me corresponde y ya olvídate de mí y me olvido de ti y te puedes morir cuando tú quieras, tranquilo. En pocas palabras, estoy parafraseando lo que le quiso decir. El papá, muy buena gente, le da los bienes, el hijo los vende, junta el dinero y se va lejos, porque lo que menos quería es que papá lo viera cómo vivía perdidamente. Y así vivió, perdidamente. Le dio vuelo a la hilacha, en placeres. Su hijo mayor lo dijo, gastó tu dinero con rameras, o sea, anduvo en prostitución, en todo lo que pudo haber andado como joven. Perdió todo y terminó dándole de comer a los cerdos, algarrobas, y terminó deseando comer esa comida cuando los cerdos están... ¿Han visto cómo comen los cerdos? Imagínate verlos. ¿A quién se le antoja ver comer a un cerdo y que se te antoje lo que está comiendo? Pues lamentablemente a él se le antojó. Si hay alguien, al hijo pródigo, vio como los cerdos y se les caía de la boca y se le antojó, dijo, wow, qué rica comida. Pero dice la Biblia que ni eso le permitían comer. En pocas palabras le dijeron, dásela a los cerdos y no le quites nada, no vayas a comer. Pero ¿sabes qué? Pasó algo ahí. Vino a la memoria quién era él. Dijo, en la casa de mi padre. Se acordó de su casa, se acordó de lo que él tenía, se acordó que allá hay comida, se acordó que allá hay alimento, se acordó, sí, que allá él tenía futuro, él era amado, que allá no iba a trabajar dándole de comer a los cerdos. Se acordó, hermanos, volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre hay alimento, los trabajadores comen mejor, yo voy a comer mejor porque mi padre es bueno. Y él volvió y fue restaurado. Dios dice, acuérdate el día que te salvé, acuérdate cuando te perdoné, acuérdate que un día te di un llamado, acuérdate que un día te di una barca, acuérdate que un día te dije, tienes el don de profecía, profetiza. Acuérdate que un día te dije, te llevaré a las naciones. Acuérdate, no pierdas lo que yo te he dado. Acuérdate, eso es bueno. ¿Sabes por qué? Porque nos hace reflexionar, nos hace arrepentirnos, nos hace volver a creer y nos hace volver de nuevo a Dios y volver a vivir. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios nos da vida. Si ha habido personas que han sentido que han muerto espiritualmente, que han perdido el propósito, que han perdido la fe, que han perdido el amor, que han perdido el gozo, que ya no sienten al Espíritu Santo, que ya no sienten nada en los servicios, en la alabanza, tengo buenas noticias para ti. Lo que Jesús le dijo a la iglesia fue, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque a través del arrepentimiento y el perdón volvemos a vivir. Colosenses 2:13, búscalo por favor. Colosenses 2:13. Búscalo. Colosenses 2:13. Son cartas paulinas. Así que son de las cartas o las epístolas que escribió el apóstol Pablo. Fíjate lo que dice acá. Y a vosotros, ¿qué dice? Estando muertos. ¿En qué estábamos muertos? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Por eso te dije, ¿cómo empieza una persona a morir? Cuando permite el pecado en su vida. Todo se viene abajo.
El diablo usa el pecado para traer muerte y también espiritual. Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, ¿qué dice? Perdonándonos todos los pecados. ¿Cuándo Jesús nos dio vida? Cuando nos perdonó. ¿Cuándo Jesús nos da vida? Cuando nos arrepentimos. Cuando reconocemos como David, he pecado, he hecho lo malo delante de ti. Lávame, límpiame, restáurame, renueva en mí un espíritu recto. Dios te perdona y tenlo por seguro, el Espíritu Santo vuelve a tu vida y empiezas a sentir gozo, alegría, gratitud, sientes su perdón, como el hijo pródigo. ¿Qué fue lo que recibió cuando regresó? El abrazo de papá, el perdón de papá, la restauración, fue restaurado como hijo. Eso es lo que pasa cuando un creyente que se ha alejado vuelve al Señor. El Señor lo restaura, lo vivifica, el Espíritu Santo viene sobre su vida y empieza a vivir y empieza otra vez a sentir lo que ya no había sentido. Dios hace un llamado a la iglesia de Sardis, a la iglesia que estaba muerta a un arrepentimiento, porque esa es la solución. ¿Qué es arrepentimiento? Dejar de hacer lo malo. ¿Qué es arrepentimiento? Abandonar el pecado, volverse a Dios con todo su corazón. Hermanos, si Dios te sacó de Egipto es para que nunca más vuelvas. Ya no desees el mundo, no vale la pena. Si te vas a entregar a Dios, entrégate completamente, conságrate completamente, deja todo. Lo que tú tengas que dejar, déjalo. Conságrate para Dios, santifícate para Dios, vive para Dios. Dios te va a usar grandemente. Tu vida va a ser una bendición, no nada más para tu familia, para muchas familias, para muchas personas. El Espíritu Santo va a estar en tu vida, lo vas a sentir siempre. Te va a ministrar, te va a tocar, te va a ungir, te va a usar. Dios quiere que seamos una iglesia así, consagrada, santificada, que no permitamos cosas que no son a nuestras vidas. Porque eso trae destrucción y trae muerte a nuestras vidas. Dios nos manda a que tengamos un verdadero arrepentimiento, porque si no tenemos un arrepentimiento, fíjate lo que dice el versículo 3. Lo acabamos de leer. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Ya compartimos eso. Y guárdalo. Lo que acabamos de compartir. Arrepiéntete. Pues si no velas, fíjate lo que dice el Señor, la advertencia. Vendré a ti, ¿cómo? Como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré a ti. Dios le está diciendo a la iglesia, iglesia, si tú no te arrepientes, yo voy a venir como ladrón. ¿A qué le suena eso? ¿Han escuchado alguna vez esta frase en otro texto bíblico? Donde dice la Biblia que Jesús va a venir por su iglesia, ¿cómo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Es un ladrón? No es un ladrón. Va a venir como ladrón. ¿Cómo? Cuando menos lo esperas. Va a venir y va a traer juicio. Va a venir y va a traer castigo. Dios dice, si no te arrepientes, voy a llegar cuando menos lo esperes como ladrón. Hermanos, si no nos arrepentimos como iglesia, el arrebatamiento nos va a llegar como ladrón en la noche. Cuando menos lo esperemos. Eso va a llegar a nuestras vidas. Así que Dios nos está llamando a un arrepentimiento. Versículo 4, fíjate lo que dice. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado, ¿qué dice? Sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. O sea que no todos estaban muertos, había unos vivos. Había unos que decían, Señor, yo sí me guardo, Señor, yo vivo en santidad. Guardaban sus vestiduras. Sí, eran aquellos que se aferraban a la vida de Jesús. Aquellos que decían, si todos lo hacen, yo no lo hago. Si todos van a tal lugar, yo no voy. Que me digan religioso, que me digan santo, que me digan extremista, no me importa. Me voy a guardar para Dios, lo hago para Dios, lo hago por Dios. Había personas que se aferraban a la vida, que guardaban sus vestiduras, que guardaban su vida de manchas de
pecado. Eso representa guardar nuestras vestiduras blancas, que guardas tu vida, qué es lo que viene a tu vida, qué es lo que entra en tu vida, ¿sí? Pero muchos son contaminados, hermanos, por no guardar su vida. Te voy a poner un ejemplo. Muchos dicen, ¿será malo bailar con mi esposa? ¿Será malo bailar con mi esposo? Dicen que había una vez una jovencita cristiana, nació en el Evangelio, en su escuela no eran cristianos y pues las modas, las diversiones le atraían mucho. Y empezó a su papá a presionarlo, déjame ir a un baile, va a ser en tal antro, en tal disco, no pasa nada. Yo soy cristiana, nomás quiero sentarme con mis amigos, convivir, voy a tomar refrescos, si ellos toman, yo no, yo quiero convivir. Y estaba la muchacha diciendo, no pasa nada, no me pasa nada. Yo tengo mi fe puesta en Jesús, conozco la Biblia, soy cristiana de nacimiento, no pasa nada. Y el papá pues, le insistía que no, y como no la pudo convencer, pues si había una lucha entre las dos, el papá le dice, está bien. Papá trabajaba en una mina de carbón. Está bien, nada más tengo que ir a checar a mi oficina que está dentro de la mina de carbón unos papeles y agarramos los papeles y nos vamos a la fiesta. Pero te vas a poner el vestido que yo te dé. Vestido decente, un vestido bonito, que no sea llamativo. Y ella dijo, está bien, con tal de que mi papá me deje, está bien. Y su papá le compró un vestido muy bonito, largo, pero era blanco el vestido. Y se lo puso, se miraba muy bien la muchacha, se sentía cómoda, contenta, feliz de que iba a ir a la fiesta. Y se van, antes de ir a la fiesta, al antro, donde iban a llegar, se van a la mina, bajan en unos elevadores, caminan por cierto lugar, sin tocar nada, entran a la oficina, el papá agarra unos papeles, y en las minas suele estar muy oscuro, hay poca luz, la luz está opaca, ya entramos a una mina, y salen por el elevador y llegan arriba, y cuando salen a la luz, hermano, la niña tenía todo su vestido manchado de carbón, de ceniza de carbón, estaba manchado, puntos, y ella dijo, pero yo no toqué nada, me aseguré de no agarrar nada. El papá aprovechó la oportunidad y le dijo, eso es lo que pasa, no es que hagas o no hagas, es que el lugar donde tú estás te va a ensuciar tu vida, y eso es lo que pasa. A veces estamos en lugares donde no tenemos que estar, y te digo una cosa, de que te ensucia, te ensucia. Lo que escuchas te va a ensuciar tu mente y tu corazón. Te vas a enfermar y vas a empezar a morir poco a poco y no te vas a dar cuenta. La lepra representa el pecado. La lepra física, la persona pierde la sensibilidad en su cuerpo, se le caen pedazos de carne y no se da cuenta, ya no siente, ha perdido la sensibilidad. El pecado hace eso con las personas, hace que las personas pierdan toda sensibilidad. ¿Cuál es el consejo que Dios nos da? Guarda tus vestiduras. Que los demás se contagien, que los demás van a tal lugar, que los demás hacen lo que hagan. Tú guarda tu vida, tus vestiduras, tú no lo hagas. Ha habido personas en la Biblia que se han guardado, sí, busquen rapidísimo, ya voy a terminar. Segunda de Pedro 2, 7, 8. Segunda de Pedro 2, 7, 8. Fíjate cómo Pedro habla de Lot. Lot vivía en Sodoma y Gomorra, ahí vivía, una ciudad depravada sexualmente, muchísima inmoralidad, homosexualismo, a más no poder, y él vivía ahí, pero él se guardó. Fíjate lo que dice, segunda de Pedro 2, 7, 8, y libró al justo Lot. ¿Cómo era Lot? Justo, en medio de una generación perversa, él era justo, él se guardó. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados, versículo 8, porque este justo, otra vez declara que Lot era justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Se contagió? ¿Se contaminó? ¿Se ensució con lo que ellos hacían? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Guarda tus vestiduras, cuida tus vestiduras, que tus vestiduras estén blancas delante de Dios, que mis vestiduras estén blancas delante de Dios. Esta misma versión, ¿sí?, en la Nueva Versión Internacional dice así: por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado
por la vida desenfrenada de esos perversos. Él estaba angustiado de ver todo lo que hacían, pero no lo hacía él. Pues este justo que convivía con ellos amaba el bien. Día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Pero cuando Dios lo fue a salvar, ¿sabes cómo lo encontró? Justo, íntegro. Así que si alguien te dice, todo mundo lo hace, tú puedes decir, todos, pero yo no. Yo me voy a guardar. Hermanos, el guardarse es una decisión personal. Tú decides cómo va a ser tu vida. Yo decido qué permito en mi vida y qué no voy a permitir en mi vida. Lo digo con tristeza. Muchas iglesias están permitiendo muchas cosas en su vida. Muchos cristianos se están permitiendo cosas que no deben de permitir en su vida. Diversiones que no deben de permitir. No todas son malas. Hay muchas diversiones buenas. Estoy refiriendo a los antros, a las discos, a todo ese tipo de diversiones que sabemos todos que de antemano está mal por todo lo que se mueve espiritualmente hablando. Muchas iglesias están muriendo hoy día. Muchos creyentes están muriendo hoy día. Bienaventurados los que no manchan sus vestiduras, los que cuidan su vida espiritual de pecado, los que cuidan sus vidas de cosas que no están bien. Aún en Sardis había creyentes que vivían en santidad. ¿Qué es lo que dice el Señor para terminar? Versículo 5. ¿Qué le va a dar al que venciere? Al que venciere o el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Fíjate lo que dice ahí. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Sabes que en el cielo, en Apocalipsis, dice que los que están ahí tenían ropas blancas? ¿Sabes que en Apocalipsis dice que a su novia, a su esposa, a la iglesia, le ha dado que se vista de ropas blancas, de lino blanco, fino y resplandeciente? ¿Sabes que en Apocalipsis dice que está limpio, límpiese más? Y el que está sucio, ensúciese más. ¿Qué está diciendo, hermano? Si te vas a perder y ya lo sabes, pues piérdete bien perdido. Si te vas a ir al infierno por 3 cervezas, vete por un carro. Llénate. Es lo que está diciendo. Pero si vas a vivir en santidad, santifícate cada día más. Si te vas a entregar al Señor, entrégate cada día más. Si vas a buscar a Dios, búscalo cada día más. Algo que me llamó la atención, y yo creo esto y respeto a los que creen diferente. Hay muchos que creen ya ahora que la salvación no se pierde, y lo respeto, y tienen textos bíblicos, y por eso hay tanto libertinaje. Muchos dicen, ya te arrepentiste, pediste perdón, haz lo que quieras, ya eres salvo. Salvo siempre salvo. Acabamos de leer que dice que Dios a los que viven en santidad no borrará su nombre del libro de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos serán borrados. Y la Biblia dice que el que no se encuentre en el libro de la vida será echado al lago de fuego con azufre. Qué duro, hermano. Que creíamos que éramos salvos, que estábamos vivos, que estábamos bien. Llegamos al cielo y que diga Dios, busca su nombre. Y que diga el ángel, no está. ¿Cómo que no está? Yo en tal año te acepté, hasta lloré, te serví, hice milagros. Señor, cantaba, alababa, iba a la iglesia. Qué duro que nos diga el Señor, creías que estabas vivo, pero en realidad estabas muerto. Y tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Y no nada más ahí dice también en Deuteronomio, que Dios borrará de su libro aquellos que pequen contra Él. Qué triste va a ser eso, que siendo creyentes, que estando en ese libro, hermanos, Dios, por la manera en que vivimos, nos borre del libro y ya no estemos en el libro. Es algo serio, es algo delicado. Ponte en pie conmigo.
Vamos a orar al Señor. Hermano, lee Hechos, leamos Hechos. Checa la iglesia. Y no nada más la iglesia, chequemos la vida de los primeros cristianos. Su fe, su amor, las tribulaciones que pasaban, la persecución, la muerte, el hambre, cómo ellos amaban a Dios. Chequen cómo los brujos que tenían muchísimo dinero en libros, muchísimo dinero. Unos dicen que $50,000 valían esos libros. Unos dicen, cuando se convirtieron a Cristo sin dolor, los trajeron y los quemaron. Y dijeron, dejo lo que tenga que dejar para seguir a Jesús. Y nosotros a veces no podemos dejar una cerveza que de nada te sirve. No podemos dejar cosas tan insignificantes. Y será malo esto y será... Lo único que yo te puedo decir es esto: de ahí nos sacó Dios, como para volver ahí. De ahí nos sacó Dios. Eso nos estaba destruyendo. Eso destruyó a muchas familias, matrimonios, hijos. Y todavía preguntamos, ¿será bueno volver a Egipto? Que le preguntara el pueblo de Israel a Dios, ¿será bueno volver a Egipto? Dios iba a decir, hasta la pregunta ofende. De ahí te saqué, para que nunca más vuelvas a ese lugar. Y tú queriendo volver atrás. Cierra tus ojos ahí donde estás. Ora a Dios. Yo te quiero pedir que en este momento reflexiones. ¿Cómo está tu vida espiritual delante de Dios? ¿Cómo estás? ¿Sientes al Espíritu Santo todavía? ¿Sientes su presencia? ¿Sientes que Él te habla todavía, que ministra tu corazón? ¿Qué sientes? ¿O sientes apatía, indiferencia hacia Dios? ¿Deseos de ya no venir a la iglesia, de no leer la Biblia? Reflexionemos, iglesia, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Será que el Espíritu Santo se sigue moviendo todavía? ¿Sigue obrando? ¿Será que hemos permitido que Él nos guíe como dijo Jesús que nos guiaría? Que Él guíe la iglesia, que Él obre en la iglesia. ¿Cómo estamos? Líderes que estamos acá. Tu ministerio que Dios te ha dado. ¿Cómo está tu ministerio? ¿Cómo está mi ministerio? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? Reflexionemos. Si alguien ha sentido que en lo espiritual está muerto, recuerda las palabras de Jesús, arrepiéntete. Y su perdón te da vida. Arrepiéntete. Si tú sientes que estás muriendo, arrepiéntete. Pídele perdón al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra, porque esta palabra para Sardis hoy es para cada uno de nosotros. Señor, líbranos de permitir pecado y de morir espiritualmente hablando. Hoy hemos aprendido que la iglesia de Sardis era una iglesia que se creían vivos, pero estaban muertos, completamente muertos. Tu espíritu ya no estaba ahí, tu presencia ya no estaba ahí. Lo único que tenían era su religiosidad y su edificio. Padre, nosotros no queremos eso, te queremos a ti. Nosotros queremos que aquí estés tú, que cada vez que vengamos podamos sentirte a ti, que tú aquí te muevas con libertad, que aquí, Espíritu Santo, hagas tu voluntad, la voluntad del Padre, de Jesús, que aquí la gente perdida encuentre vida en Cristo Jesús, encuentre salvación, perdón, sanidad, que el que venga con problemas encuentre una solución y se vaya con esperanza, que tu iglesia aquí sea empoderada. Señor, levanta esta iglesia como la iglesia primitiva. Si hemos perdido el enfoque, el propósito, que nos podamos enfocar, Señor, que no tengamos nuestra mirada, Señor, ni en lo material, ni en ninguna cosa que no vale la pena, sino en lo espiritual, en ti, que te busquemos con todo nuestro corazón, que te alabemos, que te adoremos, Señor. Padre, que leamos cada vez más tu palabra y aprendamos de ella y la apliquemos en nuestro diario vivir. Padre, que Centro Cristiano Shaddai sea una iglesia viva, no muerta, una iglesia poderosa, una iglesia ungida, conquistadora, una iglesia que establece tu reino en este lugar y en otros lugares, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdónanos si hemos pecado. Límpianos con tu sangre y que tu espíritu no se aparte de nosotros, como dijo David: no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación.
Espíritu Santo, aviva el fuego del don que tú nos has dado en nosotros. Aviva, que esta iglesia se encienda como una antorcha, que arda, que tu poder se derrame, que muchos seamos llenos de ti para hacer tu obra, tu voluntad. Nos ponemos en tus manos y te doy gracias por tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.